victoria desciende de nuestro Dios. Sus maravillas ha mostrado a nosotros con poder. ¿Y cómo podemos callar? Su nombre vamos a proclamar. Dígaselo. ¿Y cómo podemos callar? Su nombre vamos a celebrar. Nuestra gloria y victoria desciende de nuestro Dios. Sus maravillas ha mostrado a nosotros con poder. ¿Y cómo podemos callar? Su nombre vamos a proclamar. ¿Y cómo podemos callar? Su nombre vamos a celebrar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, queremos darte toda la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, Señor. Señor, estamos acá en este lugar, en esta iglesia. Señor, saludamos y bendecimos también a la gente que está conectada. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que, por favor, Señor, pueda ser propicio a nosotros, que en el nombre de Jesús las personas puedan recibir bendición en esta noche, como siempre, Señor. Cada vez que se habla o se menciona tu palabra, donde se predica tu palabra, Señor, sabemos que hay bendición. Te ruego por las necesidades de cada uno de mis hermanos, por todas esas necesidades, Señor. Hay necesidades económicas, necesidades familiares, hay tantas necesidades, Señor, que se dan en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego que, por favor, Señor, pueda ser propicio a nosotros, que nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús, a salir adelante, a poder hacer las cosas para que te sientas agradado, Señor, de nosotros. En esta noche venimos poniendo la palabra que traemos, Señor, que tú has enviado. No es palabra nuestra, sino que palabra tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos ser propicios a ti, Señor, queremos honrarte, honrar tu Espíritu Santo. Mira las necesidades de mis hermanos, junto a las que estamos acá y los que están conectados, Señor, los que se van a conectar, que les puedas ayudar.
Ponemos Colombia en tus manos, ponemos Israel, Señor, bendecimos la nación de Israel, bendecimos nuestras autoridades espirituales, el apóstol Sergio, Señor, y su familia, el apóstol Germán y su familia, todo, cada ministro, cada obrero, cada persona que se conecta, Señor, cada hermano, hermana, cada familia, te ruego que esta noche pueda ser de mucha edificación. Honramos tu nombre, Espíritu Santo, quita todo estorbo desde ya, y en el nombre de Jesús nos disponemos, Señor. En este camino nos tomamos de la mano contigo para que por favor nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Saludamos a los que estamos acá. Buenas noches a cada uno de ustedes. Y usted que nos brinda su amable sintonía, su amable deferencia que hace al ponerse frente a su pantalla, al celular, a su computadora, al televisor. De manera que esta noche, pues como siempre, esperamos ser edificados con palabra que viene del Señor a través de su Espíritu Santo. Vamos a hablar de fe, hermanos, vamos a hablar de fe. Mire que el tiempo que estamos entrando prácticamente, ahora hay que tener mucho cuidado en algo, porque se habla mucho, hoy con eso de las redes cualquiera se vuelve un experto, lo digo con mucho respeto. Porque algunos quizás medio conocen un tema y como que se vuelven expertos, y nosotros tenemos que tener cuidado porque uno de los puntos que vamos a ver es precisamente eso que oímos. Entonces, miren, cuando se habla de fe, y cuando les decía que hay que tener cuidado, es que sí, realmente el mundo, hermano, el mundo ha cambiado. Hablaba nuestro pastor, el apóstol Germán, el domingo de una nueva temporada, de nuevos comienzos, de cosas que nosotros tenemos que desarrollar. Es decir, ya no con la misma mentalidad, sino que cambiando nuestra mentalidad. Entonces, miren, cuando se habla de fe, realmente la fe es una de las mayores batallas que tiene el ser humano. Miren, nosotros tenemos dos etapas de la fe. La fe que tenemos todos desde el momento que nacemos. Un niño, desde el momento que comienza a tener esa conciencia y ese conocimiento, tiene fe que su mamá, por ejemplo, no lo va a abandonar, que su mamá o su papá le va a suministrar provisión, alimento. Entonces está la fe que todos desarrollamos, y aquí es donde comienza esta situación de la batalla de la fe. Porque en nuestro hogar donde crecimos, hablo de la casa paterna, la casa de nuestros padres, sea que hayamos tenido los dos padres o no, pero la casa materna o la casa paterna, ahí nosotros quizás algunos tuvieron familias de mucha fe, aún no siendo cristianos. Quizás otros tuvieron familias que no tenían tanta fe, aún no siendo cristianos. Quizás algunos tenían familias o formaban parte de una familia que tal vez había mucho pesimismo, había mucha tristeza, había mucha escasez. Entonces, la batalla de la fe comienza siendo cristiano o no, siempre hay una batalla. Entonces, la fe es progresiva. Entonces la persona entra a la siguiente etapa. Conocemos a Cristo, alguien nos habla de la esperanza del Evangelio, alguien nos habla de la esperanza que hay en Cristo, alguien nos habla de que solo Cristo nos puede ayudar, que solo Cristo nos puede cambiar, que solo en ella hay esperanza, y así es. Y nosotros aceptamos a Cristo, lo amamos y comenzamos a servir, y ahí la fe también tiene otro tipo de batalla. La fe es progresiva. La fe es algo que tenemos que ejercitarla, fíjese. La fe, cuando le decía es progresiva, es porque hay que trabajar en fe. La fe, mire, todo en lo espiritual hay que ejercitarlo, es decir, hay que ir creciendo. Se crece en fe, por ejemplo, se crece en paciencia, se crece en el amor, se crece en cualquiera de las manifestaciones que se dan dentro del cristianismo a través del Espíritu Santo, a través de una relación cercana con el Señor. Entonces, la fe se logra ejercitar en la medida, mire, aquí hay algo muy bonito. La fe se logra ejercitar en la medida que nuestra relación con Cristo, que nuestra relación con el Señor sigue creciendo. Por eso es importante, hermano, es importante leer la palabra, es importante que nosotros oremos, que ayunemos, que hagamos las cosas de tal manera que nuestra relación, nuestra cercanía, el conocer al Señor crezca, y en esa medida también la fe va creciendo.
Nos menciona la palabra que sin fe, por ejemplo, es imposible agradar a Dios. Nos menciona 1 de Pedro 1:9 y le estoy poniendo tal vez un cimiento para que podamos entender hacia dónde lo quiero llevar con la ayuda del Señor. 1 de Pedro 1:9 dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, la fe no es hacernos millonarios, la fe no es tener 20 casas, la fe no es tener 20 carros. Qué lindo que el Señor en su misericordia nos bendiga y que podamos tenerlo, los bienes materiales que de acuerdo al Señor nos vaya dando. Qué lindo que podamos tener una buena educación, qué lindo que podamos tener y que nos podamos desarrollar en la empresa, en un negocio, en el trabajo y en todo lo que hacemos. Qué lindo. Pero el fin de la fe es Cristo, el fin de la fe es la salvación. Entonces el Señor nos enseña que el fin de la fe no es algo terrenal, es primero espiritual, para que luego en lo terrenal nosotros podamos recibir todos los beneficios. Y mire que aquí hay algo muy hermoso, porque cuando nosotros hacemos cosas terrenales en lo espiritual, primero son terrenales, se convierten en espirituales y luego en celestiales. Por ejemplo, la ofrenda, por ejemplo, la oración, por ejemplo, el ayuno, son cosas terrenales, se lo he explicado, eso nos lo enseñaba el apóstol Sergio hace mucho tiempo. Entonces, las cosas que hacemos en el Señor, por ejemplo, la fe es terrenal, sí, porque tenemos que enfrentar un mundo, tenemos que enfrentar con fe todo lo que viene. La fe es terrenal, se vuelve espiritual cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo dice que nos sella, nos llena. Y en ese momento recibimos el don de fe. Luego la fe se vuelve celestial cuando nosotros damos frutos de fe por el Espíritu. Y esa fe llega hasta el cielo, por eso es celestial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe, cuando andamos cerca de Dios, hacemos obras, porque la fe tiene que ir acompañada de obras. Algo muy importante también es que en la batalla de la fe, es decir, en la batalla que tenemos en este mundo, porque hay una batalla, en 1 de Juan 5:4 dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso está en 1 de Juan 5:4, le repito. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Dice, nuestra fe. Entonces, la fe agrada a Dios. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. El fruto de la fe, es decir, el fin de la fe, 1 de Pedro 1:9 es nuestra salvación. Y 1 de Juan 5:4, para ponerle un cimiento a todo esto, hay muchos versículos de la fe. 1 de Juan 5:4 nos enseña entonces que lo que vence al mundo es nuestra fe, es decir, Cristo. Por eso necesitamos. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que en este año de reconocimiento y lo que nos falta por vivir, nosotros tenemos que ser formados y fortalecidos en fe. ¿Por qué le digo esto? Porque como soldados, usted mira, hay un soldado recibiendo su reconocimiento. Como soldados, la batalla más fuerte, entre otras, que vamos a librar es contra la fe. Y usted dirá, pastor, pero ¿contra quién vamos a pelear? Contra el enemigo. Es que el enemigo lo primero que ataca es la fe. No crea que el enemigo, obviamente el enemigo ataca otras cosas en la familia, en nuestra vida, en la iglesia y en todos los lugares. Pero créame que lo primero que va a atacar el enemigo es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una persona que no tiene fe no agrada a Dios. Lo digo en el buen sentido, porque uno puede agradar a Dios con sus obras, uno puede agradar a Dios en santidad, uno puede agradar a Dios tratando de acercarse a Él en la oración, en el tratar de estar en su presencia, en la adoración. Uno agrada a Dios, pero la fe es como la graduación del agradar a Dios. Mire, eso nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado. Porque la fe, le repito, es como la graduación en el agradar a Dios. Ahí nos graduamos, hermano. Cuando tenemos esa fe que está ahí, no sé si usted se acuerda, tal vez de su papá, de su mamá, de su abuelita, de su hermano, o usted mismo, que usted dice las cosas, usted sabe en su interior que tal vez las cosas no van bien, pero usted tiene esa convicción y esa certeza de que van a cambiar. Bueno, eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros tenemos esa fe a prueba de todo, entonces la hicimos, hermano.
¿Por qué? Porque eso va a agradar a Dios y vamos a salir adelante a pesar de las situaciones que se den, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas y a pesar de cualquier cosa que se pueda dar, pero que nosotros sabemos que con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Entonces, el enemigo va a atacar la fe. Y yo quisiera hablarle esta noche, con la ayuda del Señor, precisamente de eso, de esa batalla de la fe. El enemigo va a atacar la fe, téngalo por seguro. Si no es que ya se la está atacando, no va a ser, el enemigo va a hacer que dudemos, el enemigo quiere hacer, que dudemos, el enemigo quiere hacer que nosotros dejemos de creer, el enemigo, porque ahí está la batalla. Entonces, inclusive, si usted se recuerda, cuando Cristo va al desierto, impulsado por el Espíritu, después de ser bautizado, una de las cosas que el enemigo le hizo le quiso hacer dudar. Imagínense qué atrevido el enemigo, hermano. Que el Señor lo reprenda, pero quiso hacer dudar a nuestro Señor de la fe. Y le dijo, si eres hijo de Dios, le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y usted conoce todo lo que el enemigo quiso hacer. Entonces quiso sembrar una duda, que es precisamente la batalla que nosotros tenemos, la batalla que vamos a tener de ahora en adelante, porque esto está fuerte, hermano. Escuchaba, por ejemplo, hoy al apóstol Germán ahí en Contacto Apostólico, que le hacían una pregunta en relación a lo que los niños ven en cierto canal de televisión que usted conoce. Entonces él decía, y es cierto, uno lo ve, que hay una batalla, que ahora está declarada la batalla del mal contra el bien, como nunca había sido. Hoy usted mira dibujos animados del mismo sexo besándose. Y eso nuestros hijos hay que enseñarles que eso es incorrecto, que eso no le agrada a Dios, porque ellos se exponen, no solo en la televisión, se exponen en la escuela, en el colegio. Entonces, este año, porque vamos a hablar de esa batalla, de los enemigos que tenemos, que afectan, es decir, los enemigos que el diablo envía, que el Señor lo reprenda, para que ataquen nuestra fe. Y le cuento algo, y ahí es donde, como decimos nosotros, truenan los chicharrones. Porque me di cuenta que los enemigos ya los tenemos adentro y no nos hemos dado cuenta. Entonces, la idea, hermano, es prepararlos como iglesia. La idea es que usted se prepare y sepa contra qué está luchando y cómo vencerlo, cómo con la ayuda del Señor. Nunca se olvide esto, que esto es espiritual. Esto no va a ser por el pastor o por la pastora, esto es por el Espíritu. Esto es una batalla que no es con ejército ni con fuerza, sino que por su Espíritu. Entonces, Romanos 5.1, nada más para ponerle un cimiento adicional, Romanos 5.1 nos enseña que somos justos delante de Dios, porque allí es donde comienza a tambalear la fe. Mucha gente tambalea en la fe porque no se siente justo, no se siente perdonado. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto nos debería a nosotros dar tranquilidad de que ya estamos justificados. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Mucha gente, por ejemplo, se siente mal, dice, la fe mengua o baja su nivel de fe, porque se siente culpable porque pecó, o porque tuvo un mal pensamiento, porque tuvo una mala acción, o porque permitió cosas que sabe que delante de Dios no eran buenas. Pero entonces Cristo nos hace justos delante del Padre. Quiere decir que nosotros, les enseñaba el domingo, ya tenemos por su sangre derramada en la cruz, ya tenemos la libertad de entrar en ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su cuerpo, a través de morir en una cruz. Entonces nosotros ya tenemos el acceso al trono de la gracia. Entonces mire, cada vez que su fe mengue, producto de sentirse culpable, vaya al trono de la gracia. Vayamos al trono de la gracia donde Dios nos ratifica que estamos perdonados, que somos justos delante de Dios. También, producto de eso, cuando ya vamos avanzando en la fe, tenemos que esforzarnos. Entonces Dios nos manda, en 1 Corintios 16:13, la Reina Valera 60 dice, velad. Es decir, ¿qué es velar? Velar es estar atentos, estar viendo qué está pasando a nuestro alrededor. Estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Vemos aquí entonces, hermanos, que el Señor no solo nos justifica, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos lo dice, Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Hebreos 11 o Hebreos 13, por ahí está. El caso es que la fe hay que cuidarla. La fe hay que trabajar la fe, hay que esforzarnos en la fe. La fe, el Señor nos manda a que nosotros necesitamos ejercitar la fe. Mire, todo en el Señor hay que ejercitarlo. Así como en el mundo natural nosotros necesitamos ejercitar el cuerpo para estar en forma, en buena forma, tener buena salud. Entonces, para tener una buena salud espiritual necesitamos ejercitar la fe. Ejercitar el amor, ejercitar la paciencia, la bondad, la confianza y todas las cosas que agradan a Dios en el orden espiritual, pero también en el orden secular. Entonces vemos aquí que Dios nos da una instrucción, es decir, el apóstol Pablo le da una instrucción a los corintios que también se refleja en nosotros. ¿Y cuál es esa instrucción? Velad. Pero ¿cómo vamos a velar? Bueno, sí, vamos a volar en algún momento, que el Señor venga por su iglesia en el nombre de Jesús y que nos podamos ir. Entonces, velar, dice la palabra, que estemos firmes en la fe. Entonces, para velar hay que estar firmes en la fe, entre otras cosas. Portados varonilmente y esforzados. Entonces hay un esfuerzo, hermano. Hay que enfrentar con valentía los problemas en fe. Entonces la fe, el nivel de fe, la fe que agrada a Dios, esa fe que no tambalea, la fe que vence al mundo, nos enseña a velar, a confiar, a esperar en Dios, a portarnos varonilmente y a esforzarnos. Con la ayuda del Señor, quisiera esta noche hablarles de reconociendo, porque estamos en el año de reconocimiento. Tenemos que reconocer a Dios primero para reconocer quiénes somos. Tenemos que reconocer quiénes somos en Dios, cómo está nuestra fe. Es que este año nos va a tocar una porción extra de reconocer. No solo, mire, es que nosotros a veces solo queremos que se nos reconozcan. Por ejemplo, el padre anhela que se le reconozca su esfuerzo y labor. La madre anhela que se le reconozca sus esfuerzos y sus labores. Sí, qué lindo. El pastor en los ministerios, uno espera. Aquí, hermanos, seamos honestos. Muchas veces algunos dicen, no, pues yo lo hago para el Señor. Sí, pero el reconocimiento forma parte de la formación humana. Cualquiera que se acerca a usted y le dice, hermano, hermana, qué bien que lo está haciendo, eso le ayuda en el alma. Todos nosotros necesitamos reconocimiento. Nuestros hijos esperan que nosotros como padres le reconozcamos su esfuerzo, la labor que ellos hacen y todo lo que están desarrollando. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, para poder crecer en la fe, para poder enfrentar la batalla en este tiempo y lo que resta mientras el Señor Jesucristo no haya venido todavía, necesitamos reconocer contra qué peleamos. Pero aquí es donde le digo que tronaron los chicharrones o van a tronar los chicharrones. ¿Por qué razón, pastor? Dirá usted. Porque esos enemigos ya están en la casa, algunos. Y usted dirá, pastor, pero queremos verlo. No, y le cuento algo, ya están en nosotros. Pero qué lindo es el Señor, hermano, porque de eso se trata, porque vamos a ver cuáles son estos enemigos y los efectos sobre todo eso. Vamos a darnos cuenta cuáles son los enemigos en la batalla de la fe y cuáles son los efectos que causan en la fe. Y entonces veamos el primero. Entonces, el primero es alguien que tiene una fe debilitada. Miren, no solo la fe se debilita, se debilitan muchas cosas. Yo sé, miren, cuando uno se casa, por ejemplo, uno se casa y dice hasta que la muerte nos separe. Pero yo he visto casos de parejas, perdone que utilice las parejas, pero sé que es válido todo esto. Es válido por lo que estamos predicando. Mire, muchas cosas como que tienden a irse apagando. Y muchas cosas como que se están debilitando. Se debilitan las relaciones, se debilitan la relación laboral, por ejemplo. Se debilita la relación aún en los ministerios. Hay personas que se debilitan en las iglesias, porque quizás tienen años en las iglesias y no sienten que han avanzado. Pero la culpa no solo es de ellos mismos, puede ser la culpa de los pastores, puede ser la culpa de la actitud que nosotros tenemos. Entonces, en la vida espiritual las cosas tienden a debilitarse. ¿Por qué se debilita, por ejemplo, algo? Por el uso. Las piedras en el río, dice que al chocar una con la otra se van debilitando, es decir, se van reduciendo, se van limando. Con el uso las cosas tienden a debilitarse. Los carros, por ejemplo, se deprecian. Entonces hay una depreciación natural
Es decir, hay un desgaste natural, aún en lo espiritual, de las cosas. Yo puse ese pez ahí, es un salmón que va contra la corriente, porque la fe, por ejemplo, la fe debilitada o los enemigos que atacan la fe es como que quieren hacer que nosotros vayamos contra la corriente. Pero hay algo que tiene el salmón sabe hacia dónde va y cueste lo que le cueste, aún en el camino por sacrificios va a llegar. Entonces la iglesia, nosotros sabemos hacia dónde vamos, sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y aunque nuestra fe esté debilitada, sabemos que vamos a llegar en el nombre de Jesús con la ayuda del Señor. Entonces, en este caso, hermano, en este caso, la fe, el primer enemigo de la fe es la incredulidad. Y usted dirá, pastor, sí, yo sé que es incredulidad, pero aquí es donde le digo que se va a dar cuenta, y la sorpresa yo me la llevé leyendo y estudiando esto, hermano. Entonces, la persona, en este caso, el primer enemigo, la persona tiene fe, sí, pero está debilitada. Acuérdese cuando Cristo le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, cuando le dijo a aquella mujer, mujer, grande es tu fe. Entonces hay una fe poca, hay una poca fe, hay una gran fe y hay una fe superabundante. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó, aquí está hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Leo correctamente, hermano. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. En este caso es como un aprendizaje por espejo, porque aquí está magnificando lo que Abraham hizo. Dios le da la promesa a Abraham, Entonces Abraham no se debilitó viendo las circunstancias que estaba viviendo. Es que mire, la incredulidad es difícil, no es fácil creer. ¿Por qué no es fácil? Dirá usted, porque quizás usted viene de una familia en donde le faltaron a sus promesas. Tal vez usted viene de un matrimonio o está en un matrimonio donde hubo alguna situación en la que se perdió la confianza. Entonces la incredulidad llega cuando perdemos la confianza. Tal vez nosotros somos de aquellos niños, producto de aquellos niños que una vez nuestros padres dijeron, vamos a regresar por ustedes y nunca volvieron. Tal vez usted o somos parte de una familia en la que mi papá o nuestro padre dijo, voy a regresar, hijos, y nunca volvió, se fue a hacer otra familia. O tal vez usted confió en alguien, confió en un negocio en alguien y quebraron esa voluntad, más que voluntad, quebraron esa confianza. Entonces puede ser que usted sea de las personas que ha ayudado a todo el mundo y todos le han quedado mal. Tal vez tenía una empresa, tal vez tenía un negocio y usted por ayudarle al vecino, a su familiar, a los hermanos de la iglesia les dio trabajo y le quedaron mal. Entonces todas esas cosas, porque son parte del diario vivir, hace que nuestra fe se debilite. Entonces dejamos de creer en las personas, no sé si usted ha visto, perdone que haga la comparación de esta manera, pero yo he visto casos de animalitos, en el caso de los perritos, hay perros que los recogen en la calle y los perros lloran cuando los van a tocar porque tal vez fueron violentados, son perros que tal vez fueron producto de cierta violencia. Y cuando la persona se acerca, ellos lloran porque piensan que le van a pegar. Entonces ese perro ha perdido la confianza. Traigámoslo a nuestra vida. Hay personas que así son. Tal vez venimos siendo parte de una familia en donde todo el mundo decía de una manera negativa, no, en esta casa nadie va a salir adelante. Entonces tal vez crecimos oyendo ese tipo de cantaleta, o tal vez crecimos oyendo ese tipo de frases que hoy quizás nos hacen perder la fe. Entonces Abraham hizo todo lo contrario, porque en el versículo 18 dice que él creyó esperanza contra esperanza. Abraham creyó esperanza contra esperanza y dice que no se debilitó, sino que se fortaleció en la fe, aún considerando cómo él estaba. Pero ¿por qué se fortaleció él? Sino que se fortaleció en la promesa, y aquí mismo está. Entonces el primer enemigo que debilita la fe es la incredulidad. Entonces el enemigo va a atacar con incredulidad. No vas a llegar, el pastor es mentiroso, Dios reprenda al diablo, hermano. El pastor lo que dice, no te va a funcionar a vos, a él le ha funcionado a la otra familia, pero a vos no te va a funcionar. Y comienzan los dardos. Un consejo: póngase el yelmo de la salvación,
para que reboten esos dardos y que se vayan y que no le estén atacando su fe. Entonces Abraham dice que se fortaleció. Ahora, la incredulidad, mire, la incredulidad tiene sus efectos negativos y la incredulidad tiene unos efectos que generan en la fe un desgaste, y creo que es uno de los mayores. Mire, de los mayores enemigos de la fe es la incredulidad. Por eso nosotros tenemos que saber cómo está nuestra fe en este momento. Si creemos totalmente al Señor o estamos pasando un proceso de incredulidad. Yo le entiendo. Yo en algún momento he pasado, aunque no lo crea, no le digo en qué tiempo, pero he pasado tiempos a veces de incredulidad. Uno dice, Señor, no veo por dónde. Pero Dios está obrando, Dios está en el proceso de formarnos. Pero llega la incredulidad, hermano. Una enfermedad, por ejemplo, uno ve a su familiar o ve el familiar enfermo y uno dice, Señor, ¿será que estás conmigo? Una situación económica, uno dice, Señor, ¿será que estás conmigo? Una situación problemática, una situación legal, uno dice, Señor, ¿será que estás conmigo? Sí, ahí está el Señor, ahí está. Pero entonces nosotros tenemos que crecer en fe. Tenemos que crecer en fe porque hay una promesa. Entonces dice que Abraham no dudó, lejos de tener incredulidad se fortaleció por la promesa de Dios. Y mire lo que dice el versículo el 21, plenamente convencido. Entonces Adán se convenció de que Dios era poderoso, porque ahí está la clave. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Dios. Entonces, hermanos, ¿sabe dónde está la clave? Agarrémonos de las promesas de Dios. Dios nos ha dado promesas. Y usted dirá, pastor, a mí no me ha dado ni una. Hermano, hay 66 libros en la Biblia que están llenos de promesas del Señor. Agarrémonos de esas promesas, porque aquel que prometió lo hará. Dios no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios, la promesa que nos ha dado, la va a cumplir. Pero hay que ejercitar la fe con la convicción de Cristo, porque Él es la fe. Nosotros tenemos que tener la convicción que tuvo Abraham en Cristo, por el Espíritu, porque humanamente no nos va a funcionar, porque todo es poder. Mire, ahí dice que también Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces no es su poder, no son las circunstancias, no es lo que está viviendo en este momento, no, es el poder de Dios que se va a magnificar. Fíjese que en el anterior yo tenía aquí algunas notas de la incredulidad. Mire, el problema de la incredulidad, por eso hay que decirle a Dios, ayúdame en la incredulidad, saca esta incredulidad de mi vida. Le doy un consejo, saquemos la incredulidad, porque fíjese que la incredulidad nos hace valorar poco las promesas de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. La incredulidad nos hace valorar poco las promesas de Dios. Fíjese que la incredulidad debilita la fe y nos lleva a tener temor y cobardía, a quedarnos paralizados. Mire, la incredulidad, hermano, tenga cuidado porque paraliza. Entonces, el primer enemigo de la fe debilitada es la incredulidad. La fe se debilita por la incredulidad, entre otras cosas, pero nos lleva a quedarnos paralizados. Saquemos la incredulidad de nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo, es decir, con las promesas que Dios nos ha dado, que Él se va a encargar de cumplirlas. Es que nosotros incurrimos en el error de tener raciocinio. Sí, hay que tenerlo, hay que analizar las cosas, hay que razonar las cosas, pero no le pongamos mente a lo que el Señor quiere hacer. Usted no pregunte cómo, solo diga, Señor, sé que lo vas a hacer. Sigamos orando, sigamos peleando esta buena batalla, porque fíjese que la incredulidad debilita la fe y nos hace a veces ser rebeldes. Hay gente que ha menguado en la fe, se ha debilitado tanto en la fe, que hoy están como en rebeldía con el Señor, se han peleado con Él. Señor, te has olvidado de mí, no me quieres a mí, no quieres mi familia, no quieres mis hijos, mira que los demás han salido adelante y yo todavía estoy en esto. Entonces, eso es una especie de rebeldía disfrazada, producto de la incredulidad. Fíjese que la incredulidad nos lleva a la presunción, lo que yo le decía. La presunción es meramente humana, hermano. La presunción es, ok, Dios me dijo que me va a sanar, pero ¿cómo lo va a hacer? Señor, no usted, ni yo, ni un familiar, pero alguien que, por ejemplo, imagínese a alguien que tiene problemas en el riñón.
¿Cómo lo va a hacer el Señor? Hermano, yo sé, yo he visto, yo sé de muchos. Conozco un caso, sobre todo un joven, hermano, no tenía ni 30 años y se le paralizaron los riñones y comenzamos a orar, hermano, hermano, y Dios le hizo el milagro. Hoy es un muchacho sano. Entonces yo no cuestionamos, no dijimos, metámoslo donde el doctor. Sí, hay que ir al médico y ver qué puede hacer el médico, guiado por el Señor. Pero hermano, no metamos raciocinio, es decir, no hagamos de la presunción una religión, porque no es así. Las cosas en el Señor no funcionan como nosotros creemos. Las cosas en el Señor funcionan como el Señor sabe que nos conviene. Entonces la incredulidad lo que hace a veces es endurecer el corazón. Por eso hay que tener cuidado. Yo tengo aquí algunas notas que provoca el enemigo llamado incredulidad, que debilita la fe. La incredulidad, por ejemplo, nos hace no entrar en su reposo, y eso está en Hebreos 3:19. Hebreos 3:19 dice que por la incredulidad el pueblo de Israel no entró en su reposo. La incredulidad también lo que hace es molestar a Dios, fíjese. Y ahí es donde yo dije, Señor, gracias por enseñarnos. ¿Duele esto? Sí, porque creo que todos hemos tenido incredulidad. Una cosa es no creer en el momento, pero otra cosa es que la incredulidad se haga un estilo de vida en nosotros. Saquemos la incredulidad, porque es un enemigo feroz que debilita la fe. Y no es el lobo feroz, hermano, sino que es un enemigo feroz que debilita la fe. La segunda que yo encontré es una fe desarraigada. Entonces estamos hablando de los enemigos que debilitan o afectan la fe. Estamos hablando de conocer los enemigos en la batalla de la fe, porque es una batalla, hermano. La fe es una batalla. Por eso Dios nos da la fe como don a través del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo, Efesios 1:13 dice que nos sella, que somos propiedad de Dios, que somos hijos de Dios. Cuando ya tenemos el Espíritu Santo adentro, entonces nosotros comenzamos a crecer en nuestra relación con Dios y damos frutos. Entonces la fe es un don de Dios por el Espíritu, pero es un fruto, y el fruto nos toca a nosotros darlo a través de ejercitar la fe. El segundo enemigo que yo encontré, voy a correr para darle algunos, es que hay una fe desarraigada. ¿Pero por qué? Se da cuenta, por la soberbia. Hermano, perdone, eso está en nosotros. No me diga que no hemos sido soberbios. Todos, sin excepción, de una u otra manera, somos soberbios. Entonces, la fe en este caso, la batalla que estamos conociendo a los enemigos, en la batalla de la fe que estamos librando, el primer enemigo es la incredulidad. Saquémosla en el nombre de Jesús. El segundo enemigo que tenemos que enfrentar es la soberbia, y se da cuenta, no son enemigos de afuera, son enemigos de adentro. Puede ser que haya soberbia en el matrimonio, puede ser que haya soberbia en los hijos, puede ser que haya incredulidad en el matrimonio, puede ser que haya incredulidad en los hijos. Se da cuenta, está dentro de la casa. Entonces, ¿qué se desarraiga? Y eso es lo que me puso a temblar. Se desarraiga algo que ha estado plantado. Entonces, lo plantado es lo que el enemigo va a querer desarraigar. En este caso estamos hablando de la fe. ¿Cómo pasa o cómo ocurre que la soberbia desarraiga la fe? Mire Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. Aquí está hablando del pueblo de Israel, con mucho respeto hablamos de ellos. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe, ¿quiénes? Nosotros los gentiles, nosotros la iglesia aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Centro, en Sudamérica, y hasta donde llegue este mensaje, la iglesia, nosotros por la fe estamos de pie. Entonces dice el Señor, no te ensoberbezcas, sino teme. Entonces la fe fue desarraigada. En el caso del pueblo de Israel, no creyeron. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a los suyos, era el pueblo de Dios, pero bendita, en ese momento dice que ellos tienen puesto un velo que solo por Cristo es quitado. Entonces la fe que les faltó a ellos fue la fe que gracias a Dios llegó a nosotros los gentiles a través de Abraham, en la simiente de Abraham, que es Cristo. Entonces la fe llega por Cristo. Y gracias a esa fe nosotros hoy somos hijos, estamos injertados en el olivo principal, estamos injertados y somos pueblo de Dios. Por eso en la Santa Cena, lo hemos enseñado, dice que Dios
al morir en la cruz y al derramar su sangre por usted y por mí, porque nos ama, dice que de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Pero ¿qué nos manda el Señor? No te ensoberbezcas. Miren, no nos creamos la última Coca-Cola del desierto. En todo, es que esto no solo es en lo espiritual. Si le está yendo bien ahorita en el trabajo, si nos está yendo bien en el ministerio, si nos está yendo bien en el negocio, si le está yendo bien a nuestros hijos, qué lindo, agradezcámosle al Señor. Seamos humildes, hermano. Sea humilde, seamos humildes. Cristo dice que cuando la fama llegaba, Él se iba a orar. Entonces, si nos está yendo bien, agradezcámosle a Dios, pero mantengamos un bajo perfil, porque la fe se desarraiga cuando llega la soberbia. Es que Dios no va a actuar en un corazón lleno de soberbia. Entonces, mire, yo tengo aquí algunas notas, porque fíjese que la incredulidad, si usted mira ahí, la incredulidad desarraiga. Entonces se da cuenta que hay 2 veces hablando de la incredulidad. Bien, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados. En otra versión dice desarraigados. Entonces la incredulidad desarraiga lo que Dios ya sembró en nuestro corazón. Por eso hay que sacar la incredulidad, creer que Dios va a hacer a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Entonces, mire, la soberbia, dice Proverbios 13:10, solo anótelo ahí, no le va a aparecer. Proverbios 13:10 dice que la soberbia concibe contiendas. Entonces, a alguien que es soberbio, a alguien que es orgulloso, permanentemente pasa en conflictos. Conflictos en la casa, conflictos en el trabajo, conflictos consigo mismo, conflictos con todo mundo. Entonces, ¿no será que estamos siendo soberbios? Tengamos cuidado. Porque la fe desarraiga lo que Dios ya plantó en el corazón. ¿Por qué? Porque nos volvemos altaneros, nos volvemos soberbios y creemos que es por nuestros propios méritos. Hermano, perdone, ninguno de nosotros, si a Dios se le ocurre, yo en el nombre de Jesús espero que no sea pronto, pero si a Dios se le ocurre y dice al ángel, párale el corazón, hasta ahí llegamos, hermano. O si a Dios se le ocurre y le dice, quítale lo que le has dado. ¿Y por qué si Dios es soberano? Por eso, hermano, seamos humildes, porque Dios dice que resiste al soberbio. Entonces Dios al soberbio lo ve, pero lo ve de lejos. Y al humilde dice que lo exalta. Y este año de reconocimiento, ¿quiénes vamos a ser exaltados? Los que seamos humildes. Entonces, porque mire lo que viene. Proverbios 11:2 dice que con la soberbia viene la deshonra. Con la soberbia viene la deshonra, con la soberbia viene la contienda. Proverbios 13:10, Proverbios 11:2, dice que con la soberbia viene la deshonra. Dice que Proverbios 29:23, la soberbia abate al hombre. Entonces la soberbia nos abate. ¿Y qué es abatirse? Hermano, debilitarse, derrumbarse. Entonces, del corazón nuestro, eso está en Marcos 7:20 al 23, dice que sale soberbia. ¿Qué contamina al hombre? Entonces la soberbia contamina. Entonces mire, el abatimiento, la corrupción, la contienda, la incredulidad, lo que hacen es desarraigar lo que Dios ya plantó. Entonces no puede haber fe en un corazón lleno de soberbia, sino que es un corazón lleno de mí mismo. Yo. Mire, tenga cuidado, un consejo le voy a dar, a mí me ha pasado. Perdone que le cuente esto porque creo que es lo mejor que conocemos. Fíjese que yo trato ahora, porque Dios nos ha permitido, gracias a Dios, conocer Colombia, muchas regiones, tal vez no muchas, algunas regiones. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando uno habla con ciertas personas, uno se da cuenta, hermano, que no han ido a ciertos lugares. Entonces uno se siente mal porque a veces uno parece soberbio, como queriendo mostrar o decir, yo conozco el norte, conozco el sur, conozco el este y el oeste. Y hay personas que tal vez por una situación económica no pueden. Entonces seamos humildes, tengamos prudencia. Romanos 11:21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, hermano, nosotros honestamente estamos por misericordia de Dios. Primer enemigo en esta batalla de la fe que nosotros tenemos que conocer, la incredulidad. Saquémosla de nuestra vida. ¿Cómo? Creyendo a la promesa de Dios. Abraham creyó a la promesa y se fortaleció, no viendo su cuerpo de 100 años, sino que dijo, Dios lo hará, no sé cómo lo va a hacer, pero Señor, aquí estoy. Segundo enemigo que vemos es que la fe se desarraiga. ¿Por qué? Por la soberbia. ¿Cómo se combate eso? Siendo humildes. Reconozcamos que fallamos, hermano. Todos fallamos, todos fallamos.
Entonces tratemos de enmendar con misericordia, corrijamos con misericordia y verdad, pero enmendemos en el amor de Dios y en su misericordia. Esta fe es un poco rara. Ojo, me llama mucho la atención eso, de que todo está en nosotros, ¿se da cuenta? Mire esta fe. El enemigo tercero es la fe religiosa. Pero ¿por qué se vuelve una fe religiosa? ¿Es alguien que tiene fe? Sí, pero hermano, le falta amor. Mire, la fe se vuelve religiosa porque no hay frutos en nosotros, es decir, solo apariencia, solo mandamientos de hombre. Hay gente que aparenta tener fe. No sé si le ha pasado, yo jugué fútbol, perdone, tal vez a usted le pasó. Yo me acuerdo que cada vez que íbamos, siempre que íbamos a los partidos, pero en el fondo uno sabe, hermano, en el fondo uno sabe contra qué equipo va a jugar. Uno sabe que hay equipos buenos, otros regulares y otros que no son tan buenos. Entonces, la motivación nuestra antes de los partidos era, hermano, vamos con todo, vamos a entrarle con todo a este equipo. Pero uno sabía en el fondo que algunos solo lo decían porque el capitán o nosotros o el entrenador nos lo estaba diciendo. Bueno, eso pasa en el Señor. A veces uno de pastor, mire, esto no es una cuestión motivacional, esto no es una charla motivacional, sino que es algo que está en nosotros y tenemos que sacarlo para avanzar en la fe. Porque el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena carrera, o he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, he guardado la fe. Por lo demás solo me está guardada la corona. Entonces nosotros tenemos que guardar la fe hasta el final, hasta que Cristo venga o hasta que Cristo nos llame a su presencia. Yo espero que no sea en poco tiempo. Entonces hay que guardar la fe, hay que pelear por la fe, hay que esforzarnos por salir adelante en la fe. Entonces es una batalla, es un trabajo que a usted le toca. A cada uno de nosotros nos toca diferentes tareas y diferentes trabajos para conservar la fe y guardarla hasta el final. Pero eso es por el Espíritu, nunca se le olvide. Entonces eso me lleva a tener una mejor relación con el Señor, una mejor relación en su presencia, buscarlo en adoración, buscarlo en la palabra. Entonces hay una fe religiosa y tenemos que ejercitarnos en el amor. ¿Para qué? Para sacar toda religiosidad. 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, mire, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Hermano, perdone, a mí esto me cuadró hoy. No que no lo haya leído, pero cuando uno está estudiando ahí, que el Espíritu le va poniendo cosas, me doy cuenta que, mire, el problema de la fe es que a veces nos volvemos protocolarios, nos volvemos costumbristas. Hay ciertas conductas o prácticas que son producto de la religiosidad. Nos sentamos, con respeto lo digo, porque es una costumbre nuestra. En la casa, por ejemplo, todos tenemos, yo he escuchado esa expresión, no sé si la he escuchado. Cuando uno sale de viaje y allá la persona dice, ay, extraño mi camita, y extraño, perdone, no sé si será malo aquí, pero en Honduras se dice, extraño mi oído, dice, uno tiene su oído o lugar ahí en la cama donde uno se acomoda bien y ahí qué rico. Entonces cuando uno sale de viaje dice, extraño mi camita o extraño mi sillón. En la casa todos tenemos un sillón donde siempre estamos, tenemos un lugar en la mesa, está bien, hay que respetarlo. Pero ¿qué le quiero decir? Que cuando lo traemos a lo espiritual, también se convierte, en religiosidad. Hay cosas que se vuelven costumbre. No permitamos que en el Señor las cosas, que la relación con Él se vuelva una costumbre, no, que se vuelva relación, no religión. No permitamos que se vuelva un acto protocolario, no. Si Cristo nos dio acceso directo al Padre, entonces no permitamos que estemos con protocolos, Señor, voy a ver cómo estoy para poder orar. No, vayamos al trono de la gracia, ahí está la misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Hay costumbres que nosotros a veces los ministros tenemos culpa. Sé de iglesias, con respeto, como no doy nombres no hay problema, nos contaba el apóstol, él lo ha hecho público también. Hay iglesias, fíjese que en antaño, no sé todavía, pero hay iglesias donde solo los líderes toman Santa Cena. ¿Y el pueblo? No, aquí solo los ungidos tomamos Santa Cena, hermano, esa es religiosidad. ¿Y cuál es la religiosidad?
cuando hacemos las cosas sin amor. Es que la religiosidad, póngame atención a esto, la religiosidad no solo es ser protocolarios, no solo es costumbre, no solo es conductas o prácticas consuetudinarias, no, es verdaderamente, hermano, la religión se evidencia en la falta de amor. Yo por ahí colgaba un post en Facebook, fue producto de esto. Anoche que estaba estudiando, el Señor me ponía, es que realmente, hermano, nosotros, los frutos nuestros no se miden qué tanta Biblia sabemos, qué tanto predicamos, qué tanto cantamos, se miden por el amor. Es que Dios es sabio, hermano, Dios es sabio. Es que honestamente, este es otro tema, el amor es una medida alta. La fe, miren, la batalla de la fe se pierde muchas veces por amor, porque yo puedo tener una fe a tope, pero si no tengo amor, a Dios no le agrada. Nada soy. Si no tengo amor, perdonen, no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que medir la fe por el amor que tenemos, no por los dones. Eso es lo que les ponía anoche. Mire, la fe se mide por el amor, no por los dones. No si sabemos Biblia, no si predicamos, no si la iglesia es grande, pequeña, mediana, o la iglesia es internacional, no si somos de Honduras o de Guatemala o de Colombia, no, o de donde sea. La fe se mide por el amor. Nuestras acciones se miden por el amor. El cristianismo se mide por el amor. Ahí está. Entonces se da cuenta, son cosas que están en nosotros, y eso es lo que me pone a temblar. Se da cuenta por qué tambaleamos en la fe. Entonces la fe se desarraiga, lo vimos por la incredulidad entre otras cosas, pero en este caso, esta fe religiosa es peligrosa, porque podemos estar en la iglesia, servir, pero si no tenemos amor no vamos a agradar a Dios. Tenemos que tener cuidado, porque en 1 Corintios 13:13, usted conoce ese versículo, dice que permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero mayor es el amor. Entonces en el reino no solo es el que sirve el mayor, sino que el mayor es el amor. Porque yo puedo ser el que sirva, el que mejor sirve en la iglesia, pero si no lo hago con amor no voy a ser el mayor. Eso es fe, eso es fe. Eso es fe. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, otra de las cosas es refrenar la lengua. Ya me metí al lío, ¿va? Este tema, hermano, es un tema muy bonito, porque esta noche, el rema es, reconozcamos quiénes somos, para poder reconocer a Dios. Es que nosotros queremos reconocer a Dios, pero no reconocer quiénes somos. Por eso falla la fe. Una cuarta fe, tal vez le doy dos más por el tiempo. Una cuarta fe es la fe que naufraga. ¿Sabe que hay fe naufragando? ¿Y qué es naufragar? Que en el río, en las aguas, nos podemos ahogar. Una fe que naufraga es una fe que en el mar sufrió pérdida. Y esta fe naufraga por no tener una limpia conciencia. ¿Se da cuenta? Otra vez dentro de nosotros. Es que esta noche el Espíritu Santo lo que nos está enseñando es que veamos nuestro interno para luego ver nuestro externo. Que veamos nuestro interior por el Espíritu para luego ver lo exterior. Entonces hay gente que está naufragando en la fe porque no tiene una limpia conciencia. Tenemos y el problema es que no tener una limpia conciencia nos lleva a la desobediencia, fíjese. Y esta es una batalla prácticamente en la mente. Entonces la fe naufraga cuando no tenemos una limpia conciencia. Primera de Timoteo 11:19, la Nueva Traducción Viviente dice de esa manera: aférrate a tu fe en Cristo. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Cuando nos aferramos a Cristo, porque cuando nos aferramos a Cristo le entregamos todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, entonces vamos a mantener limpia nuestra conciencia. Mire, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, desobediencia, y como resultado su fe naufragó. Mire, aquí habla, cuando nosotros tenemos fe, sí, andamos bien en el nivel de fe, Dios está ahí, pero sabe, tenemos una limpia conciencia. Entonces la fe la podemos tener. Este es el tipo de personas que la fe es intermitente.
Dura una semana, dura un día, dura una hora. ¿Por qué? Porque al no tener, entonces le voy a dar un buen consejo. Mire, todo en el Señor depende de su voluntad, de su propósito, pero en nosotros depende de la motivación que nos lleva a pedir lo que estamos pidiendo. De la motivación. ¿Cuál es su motivación? Esa es la pregunta que yo le hago esta noche, la que el Señor le hace a través de su servidor. Por el Espíritu se lo digo. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su motivación en el ministerio? ¿Cuál es nuestra motivación en el tener una iglesia, el tener un ministerio? ¿Cuál es nuestra motivación en anhelar un ministerio? Dice que el que anhela ministerio, buena obra desea. ¿Cuál es nuestra motivación de querer ser gerente, de querer avanzar en la empresa? Pastor, ganar más, sí, pero a veces hay otras motivaciones. ¿Cuál es su motivación en la universidad? ¿Graduarse para qué? ¿Cuál es su motivación para tener un negocio? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer lo que hace? ¿Cuál es el espíritu que está detrás? Hay personas, le cuento uno, y lo hago público porque ya murió la persona, fue un expresidente que tuvimos allá en nuestra ex tierra, en Honduras. Mire, el presidente, apellido Reina, esperó 50 años, se parece al de la vida sabrosa, ¿va? Bueno, que aquel esperó 30, en nombre de Jesús que no va a pasar, pero sabe, el de Honduras, allá en nuestra ex tierra, esperó 50 años para ser presidente. Y como él era de tendencia izquierdista, qué casualidad, como él era de tendencia de izquierda, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Derogó la policía, derogó casi toda la policía. Entonces llegó a la presidencia a vengarse de lo que lo habían perseguido toda la vida. Entonces, ¿cuál es su motivación? La fe naufraga por las motivaciones incorrectas. Les repito, la fe naufraga por las motivaciones incorrectas, porque dice Dios, aunque pase por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás. Ahí vamos en fe, vamos en el barco de la fe, sí, pero ¿para qué? Entonces la fe naufraga por las motivaciones incorrectas. Agarre las motivaciones y dígale, Señor, ¿te agrada? Porque sí podemos estar bien en la fe. Entonces, hermano, hagamos lo que conviene al reino, hagamos lo que conviene al reino, no lo que nos conviene a nosotros. Hay que obedecer lo que dicta el Espíritu Santo. Si usted tiene, mire, le voy a dar algo que le va a servir también. Si usted va a hacer algo y no le da paz, no lo haga, porque ahí naufraga la fe. Si su hijo, su familia, su esposo, su esposa, sus padres o alguien en la casa va a hacer algo y a usted no le da paz, no lo hagan, porque eso va a hacer que la fe naufrague. Eso es lo que tenemos que entender, que guardar, porque en 1 Timoteo 3:9 dice que guardemos el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces aquí me habla de que muchos naufragan en la fe porque no tienen limpia su conciencia. Limpiemos nuestra conciencia. Filipenses 4:8, un versículo que usted conoce, y voy corriendo para poder darle por lo menos uno o dos más. Dice que por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si la motivación es válida, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, hermanos, Dios nos manda a que no nos condenemos en lo que estemos aprobando por desobediencia al Espíritu. Entonces las motivaciones tienen que ser correctas para que no naufraguemos en la fe. ¿Cómo salir de ese naufragio? Hermano, Dios va a llegar con un salvavidas y ese salvavidas se llama Cristo. Él nos va a recoger. Si hemos naufragado, Cristo quiere esta noche como un salvavidas decirte, hijo, tranquilo, te equivocaste, perfecto, vamos para adelante, subámonos nuevamente en el barco de la fe. Hay una fe que es muy peligrosa también. Entonces se da cuenta, 4 cosas que están en nosotros, y eso es lo que me pone a temblar. Ahora yo, pues el deseo no nuestro, sino que lo que el Señor ponía en mi corazón a través del Espíritu es eso, enseñarle a usted contra qué está peleando, contra qué estamos batallando, para que tomemos nota y que podamos salir de esta batalla en victoria, porque Cristo pelea la batalla por nosotros. La siguiente fe, entonces los enemigos de la fe, los enemigos que tenemos que conocer en esta batalla de la fe, el siguiente es una fe apóstata. ¿Tiene fe? Sí, pero va en el camino equivocado. Ahora, ¿por qué? Por escuchar doctrinas de demonios. Hay gente, hermano, que le fascina escuchar cualquier cosa. Ahora, yo quiero aclararle algo, ¿verdad? Hasta agua voy a tomar solo por eso. Mire,
yo le quiero aclarar algo. Escuche al que usted considere correcto. Yo sé, usted que me ve, los que estamos acá, digamos, su servidor escucha al apóstol Germán, al apóstol Sergio, escucho al pastor Julio Herrera, escucho al apóstol Mario Rivera, a Lisney Fon ahí eventualmente, y escucho otros ministros, a Nelson Ávila, por ejemplo, ministros que están dentro de la red, y otros ministros, digamos, en los retiros de pastores, uno escucha cualquier cantidad de ministros. Entonces, ¿qué le quiero decir? Escuche los ministros yo espero que sea de los ministerios de Ebenecer. Ahora, yo no le quiero poner un sesgo. Lo que le quiero decir es, escuche el ministro o escuche los ministros que el Espíritu Santo también le dice. Porque el problema es que ahora, con tanta situación en las redes, se dice cualquier herejía, hermano. Escuchaba a un muchacho, yo le escribí por aparte, porque tampoco se trata de decir Ebenecer es la mejor y Ebenecer es el dueño de la verdad. No, hermanos, y nos falta mucho todavía. El problema es que muchos están apostatando de la fe. ¿Pero por qué? Por escuchar doctrinas de demonios. Entonces, en este tiempo final, una de las batallas mayores era esa. Y ya se está dando. Entonces se vuelve apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es darle la espalda al Señor. Entonces este es alguien que tenía una fe alta y de repente se fue al mundo, porque quizás Dios no le contestó algo. Y aquí tiene mucho que ver el ministerio profético. Tenemos que tener cuidado por eso, a quien escuchamos. Si usted escucha, por ejemplo, en el orden profético, usted escucha, que yo con respeto lo digo, porque el ministerio primario del profeta, pero del profeta reconocido, es que mire, le aclaro algo, no todo el que profetiza es profeta. Tenga cuidado, porque ahí el Señor ponía en mi corazón que este 2023 van a haber terremotos. Hermanos, y todos los años hay terremotos. El Señor ponía en mi corazón que este año te va a ir bien, hermano, y no es el deseo de Dios. Y no dice en la palabra, amado, deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma y tenga salud. Eso está en la palabra. Entonces tengamos cuidado, porque ahorita le pongo un ejemplo. Fíjese que en el canal yo bendigo a todo aquel que se ha suscrito al canal en YouTube de la Iglesia Casa de Paz. Bendigo a todo aquel que nos apoya viendo las prédicas, o por lo menos comentándolas o compartiéndolas. Pero ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta, fíjese que yo veo la estadística, ¿sabe cuáles son los temas? Y créame, se lo digo delante del Señor, yo predico para edificar, y que esta palabra lo puede edificar en el nombre de Jesús, no yo, sino que la palabra que viene de Dios, que es lo que trato de trasladarle. Pero fíjese que los temas que más generan movimiento son los temas de liberación y los temas proféticos. De hecho, alguien me llamó, pastor, ¿y por qué no ha vuelto a poner de la escuela profética? Porque yo inicié lo de la escuela profética, ahora lo hacemos con Honduras. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que la gente no anda buscando cambiar, con respeto lo digo, anda buscando que le adivinen el futuro. Sí, se dan cuenta que hay que pelear contra el espíritu de Grecia, contra el espíritu de Egipto, pero ¿qué de su forma de vida? ¿Qué de los frutos que estamos dando? Ahora, yo respeto eso, porque puede ser que esa sea su línea en la que Dios lo está formando, pero tenga cuidado, porque hay doctrinas de demonios. Dice 1 Corintios 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, mire, doctrina es un conjunto de enseñanza o principios. Entonces son principios, la gente escucha principios que no vienen de Dios, sino que vienen de las tinieblas. Por eso en 2 Corintios 11:3, en 2 Corintios 11:3 dice, muchos fueron extraviados sus sentidos al escuchar doctrinas de demonios. Entonces el enemigo lo que quiere hacer es extraviar la fe. El enemigo quiere que la fe se vuelva apóstata, o que la persona se vuelva un apóstata cuando su fe mengue, cuando su fe falle. ¿Por qué? Porque quieren extraviar los sentidos. Entonces, en este último tiempo, tome nota, muchos van a apostatar de la fe. Hay mucha gente fría, hay mucha gente que se enfrió, después de la pandemia se enfriaron. Hay mucha gente, con respeto lo digo, que no se quieren congregar, sino que quieren llevar el evangelio a su manera, y mientras ahí diga
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo respeto, sé que algunos por distancia, algunos por el trabajo, algunos por la economía y tantas razones, pero tratemos de hacer por lo menos una vez venir a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender que en 1 Timoteo 4:1 Dios nos enseña que en este tiempo habrán personas que van a apostatar de la fe. El versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, mire, no todo el que está en la red, no todo aquel ministro que a veces dice unas herejías, es del Señor. Ahora, yo le digo con mucho respeto, mire, aún pese lo que nosotros decimos. Eso nos lo ha enseñado el apóstol Sergio, nos lo ha enseñado el apóstol Germán. No le diga amén a todo lo que uno dice, porque uno se puede equivocar. Nosotros nos preparamos, estudiamos, tratamos de investigar y trasladarle un mensaje, pero no para impresionarlo, sino para que Cristo, para que el Espíritu Santo lo forme. De eso se trata. Ahora, pese porque yo me puedo equivocar, pese la palabra, no en la didáctica, la homilética o la hermenéutica, no, pese cómo le está cambiando a usted. Porque yo le he dicho, muchos, mire, perdone, con respeto le voy a decir esto, muchos escuchan al apóstol Sergio, al apóstol Germán, escuchan a su servidor, gracias, yo le bendigo por eso, igual que los apóstoles, escuchan al pastor Julio Herrera, escuchan a Estuardo Brand, escuchan a Lisney Fong, escuchan al apóstol Billy Bonster, cantan con él, pero viven igual. Perdone, no se trata de eso. También que iba pastor y ya está desviando. Bueno, no desviando en el buen sentido lo digo. Entonces, dice el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, en resumen, hermano, este enemigo de la batalla de la fe es que el enemigo quiere que nosotros apostatemos en la fe. Le doy un último, porque ya me alcanzó el tiempo. Le doy uno último, la fe negada. Este último enemigo, mire, va a haber gente que va a negar la fe. Y mire lo que dice ahí. Estas son aquellas personas que son buenas en la iglesia, predican, cantan, sirven. Hermano, todo mundo los ama en la iglesia, pero son un desastre en la casa. Y no proveen para la casa. Entonces, este es un enemigo, ¿se da cuenta? Todos están en la casa. Todos están en la casa, todos están ahí con nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, esta noche vamos a reprender en esta primera parte, porque me quedaron 5 más, para decirle, Señor, ayúdame, por favor. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Mire, ¿sabe qué es negar la fe? Es vivir de manera contraria de lo que hacemos en la iglesia. Hermano, yo sé de casos, y le voy a hablar de ministros, no con nombre, con respeto lo digo. Hay ministros que la esposa, cuando se ministra con alguna pastora, lo primero que dice, yo quisiera que mi esposo, así como predica, fuera en la casa. Los hijos dicen, yo quisiera que mi mamá o mi papá, que son pastores, lo que dicen en el púlpito lo pusieran en práctica en la casa. Hermano, entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque la fe negada es vivir de manera contraria de acuerdo a la apariencia que tenemos en la iglesia. Esa apariencia es rechazar. Fíjese que negar es rechazar, es refutar, es contradecir. Y el mejor ejemplo, qué pena que lo usemos, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, usted sabe, lo vieron y le dijeron, ¿tú andabas con Jesús? No, yo no soy de ellos. Y 3 veces, antes de que lo negara 3 veces, el gallo cantó. Entonces, ¿qué pasa? Nos puede pasar, por eso tenemos que tener cuidado. Mire, no neguemos la fe. Seamos de una sola pieza en la iglesia y en la casa. Proveamos. Y aquí no solo es proveer sustento económico. Entonces aquí le hablo a los cabezas de familia. A nosotros nos toca llevar sustento económico a la casa. Sí, hay casos de que a veces la esposa es la que es más pilas. Bueno, ahí lo que hay es una empresa familiar, pero apoyemos.
Hermano, perdone, si nuestra esposa, por ejemplo, es la que genera los ingresos de la casa, ayudémosla. Imagínese, la esposa genera los ingresos en la casa de momento, y llega a la casa y encuentra una pila de loza que lavar, una pila de ropa que lavar, hay que atender aquí, hay que atender allá. Entonces, ¿qué le quiero decir? Seamos conscientes de que necesitamos apoyarnos uno y otro para poder sacar la familia adelante. Entonces, yo termino acá, hermano, El problema de negar la fe, ¿sabe cuál es? Es el testimonio. ¿Se da cuenta? Entonces tengamos un buen testimonio para los de afuera, pero tengamos un buen testimonio para los de adentro. Repito, tengamos un buen testimonio para los de afuera, y digo tengamos como un buen testimonio para los de adentro. Así como soy en el púlpito, yo trato de ser igual siempre. En la casa, ¿me equivoco? Sí. ¿Se enoja usted, pastor? Sí. ¿Se ha equivocado? Sí. Pero trato de mantener un buen testimonio para con los de afuera, pero primero para con los de adentro, porque de nada me va a servir ser un pastor exitoso y un mal padre. De nada nos va a servir ser exitosos en la iglesia y ser malos esposos, malos hijos, malos hermanos. De nada nos va a servir, porque Cristo lo mira y nosotros tenemos que tener cuidado. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Hemos hablado, Señor, y haciendo un resumen, Padre, que queremos reconocer los enemigos en esta batalla de la fe. Señor, hablamos que hay una fe que está debilitada por la incredulidad. Yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, por tus promesas, nosotros podamos recibir esa fe fuerte, que seamos fuertes en la fe. Señor, el otro enemigo que vimos, que hay una fe que ha sido desarraigada, porque la soberbia o la falta de humildad que nosotros tenemos, te ruego que la eches fuera, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Que seamos humildes, que saques toda soberbia de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que cada vez que llegue la fama, como nuestro Señor Jesucristo, vayamos a orar. Señor, queremos sacar de nuestra vida esa fe religiosa por la falta de amor. Tú eres amor, Señor. Tú nos has amado, dice aún antes de la fundación del mundo. Te pido que saques de nosotros toda fe religiosa. Señor, la fe que ha naufragado por no tener una limpia conciencia, esa profilaxis mental que está en Filipenses 4:8, Señor, que sea patente en nuestra vida. Y por último, Señor, esa fe apóstata que tal vez el enemigo quiere trasladar en nosotros para apartarnos del camino tuyo, Señor, te ruego que en el nombre de Jesús la puedas quitar. Señor, no queremos negar la casa, no queremos negar la fe por no proveer. Queremos ser buenos proveedores, no solo en lo material, sino que también, Señor, en lo espiritual. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Señor, hemos trasladado tu palabra en el nombre de Jesús. Hemos trasladado tu palabra, Dios. Señor, es una batalla no fácil, Dios. Es una batalla en la que tal vez muchos de nosotros hemos perdido algunas. Pero mi Jesús, aquel que nació en un pesebre, aquel que fue reconocido por los reyes, aquel que en el misterio de la piedad dice que fue encarnado, que fue ratificado por el Espíritu, visto por los ángeles, que como humanos lo vimos y que fue llevado al cielo, que resucitó, que murió y resucitó, que nos da vida eterna. Aquel que un día se nos apareció en ese momento de desesperanza, en una cárcel, en un hospital, en un accidente, en alguna situación de pedir auxilio, aquel que se nos apareció, que salvó nuestros hijos, que nos sacó de una enfermedad, que nos sacó del cáncer, que nos sacó de leucemia, de tuberculosis, de sida, de tantas cosas, aquel que nos ha sacado de una cárcel, aquel que nos sustenta. Ese es el Dios que anhelamos en esta noche. Señor, queremos conocernos primero quiénes somos, Señor, pero eso no lo vamos a poder hacer si no te conocemos a ti. Que en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, en este año de reconocimiento,
podamos conocerte mejor, qué te agrada, qué te gusta, Señor. La fe te agrada, pero queremos agradarte. Señor, queremos agradarte como familia, como ministerios, como hijos tuyos. Te ruego que nos ayudes, Señor. Señor, hemos hablado de la fe. Nos falla la fe, nos falta la fe por cosas que están dentro de nosotros. Te ruego, Señor, que nos llenes con tu Espíritu, porque esto es por el Espíritu. No podemos, Señor, fallamos. A veces cometemos pecados de omisión, de comisión, pecados conscientes o inconscientes. De una u otra manera, Señor, fallamos. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor. Ten misericordia, Dios, de nosotros. Y que en esta batalla de la fe nosotros podamos decir con toda certeza, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que vamos a ir a la batalla y que la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hoy, como Abraham, Señor, que creyó esperanza contra esperanza, creemos, Señor. Por favor, Señor, suple toda necesidad a mis hermanos. Suple toda necesidad en este ministerio, sea económica, sea material, sea espiritual, de cualquier tipo, Señor, al igual que a mis hermanos, súplele sus necesidades. Mira aquellos que están privados de libertad, mira aquellos pastores, Señor, que tal vez por situaciones de la vida están privados de libertad. Yo te pido que los bendigas, que los hagas libres primero ahí para poder recobrar esa libertad. Haz un milagro económico, Señor, en las familias. Yo creo en un Dios de milagros. Y como decía mi pastor, Señor, en esta nueva temporada, que cambiemos nuestra mentalidad, pero que cambiemos nuestra fe, que ejercitemos la fe en el creer. Vamos a buscarte en oración, vamos a buscarte en ayuno para crecer en la fe, Señor. Vamos a buscarte en la palabra, en la búsqueda, Señor, en la vigilia, en todo para poder crecer. Gracias, Cristo. Llévanos con bien a casa, Señor. Bendice todas aquellas aportaciones que llegan al alfolí virtual, aún al alfolí presencial. Multiplícalas al 100 por 1. Estamos iniciando un año, Señor. Un año de bendición, un año de mucha bendición. Hoy es el 10º día, Señor, es el día completo para recibir tu bendición. Gracias, Cristo. Cancelamos todo contraataque del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos con bien a casa. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Bueno, los que estamos acá, pues que Dios nos lleve con bien. Le bendecimos, lo esperamos, sea de manera virtual o presencial. Aquí estaremos el viernes 7 de la noche. En un culto familiar, y el domingo obviamente a partir de las 10 de la mañana los esperamos. 9:30 comenzamos a interceder, por si usted quiere ayudarnos a interceder, véngase 9:30 del domingo. Estamos desde antes, pero ahí 9:30 arrancamos de manera oficial. Le bendecimos. Recuerde, la fe agrada a Dios, busquemos ejercitarla con la ayuda de su Espíritu Santo. Bendiciones.